Bienvenidos al episodio 348 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el culinario Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Comiendo porotos con rienda, Beto? Y no. No. Esto va a confundir mucho a la mayoría de nuestra audiencia que no tiene idea de qué estoy hablando. La mitad va a decir, ¿con rienda? ¿Qué demonios es eso? Tal y como hice yo hace unos minutos. No, yo creo que es más de la mitad, Beto. Ok, Es más el de la 80%. Algo así. O tal vez un poco más. Sí, hace mucho que no reviso las estadísticas, pero sí, el grueso de nuestros escuchas estaba en México, entonces probablemente casi nadie entienda lo de enrienda, a menos que hayan visitado Chile alguna vez o tengan amigos que cocinen y estén más acostumbrados a esto. Pero tomando en cuenta que yo tuve que preguntar después de 15 años, probablemente no sea tan común. Sí, y de hecho este plato creo que te lo he contado alguna otra vez, pero claro, es difícil acordarse. Probablemente sí, pero si no lo mencionas seguido, probablemente alguna vez supe que era y después lo olvidé. Claro, ¿no? Y si no lo come, no tiene un punto de referencia. Ajá. Como que te digan 10.000 veces que es el mole, si no has comido mole, no tiene sentido. Sí, algo así. Pero bueno, es que hay cosas que por repetición lo entiendes, ¿no? O sea, Claro. Si hablas de cómo dicen algunas cosas, los porotos, el choclo, lo que sea, entiendo de qué estás hablando por la repetición. Y en este caso, pues seguramente La palta. ya habías, sí, igual. Por acá seguramente ya me salió alguna vez en la conversación, pero pues no de forma continua. Entonces fue como que creo que lo he escuchado antes, pero no tengo idea que sí. Bueno, los porotos con rienda son un plato clásico acá en Chile, en la zona central sobre todo. De hecho hablamos de ser más chilenos que los porotos, aunque paradójicamente los porotos no son chilenos. Los porotos con rienda, los frijoles con rienda, es porotos con un tipo de zapallo que se llama zapallo camote. No sé qué nombre tendrá en otras partes del mundo, pero es un zapallo dulce, una calabaza dulce. Y tallarines o espagueti número 5 generalmente. Aunque también se puede hacer con otras variedades de fideo. He visto herejes que lo hacen con espirales, Beto, así que todo es posible. Ok. Fusilli, para el que no los conozca como espirales. Sí. Y tiene otros agregados. En esta vez en particular lo hice con cuero de chancho o cuero de puerco, como le dicen ustedes. Creo que eso sí se entendió. Sí. Para darle un poco más de enjundia al caldo. Sí, eso sí. Pero bueno, ¿qué tal tu semana, Esteban? ¿Cómo has estado? Bien, Beto. Recién empezó, así que todo puede ir peor. Bueno, es que recuerda que siempre dicen mal empieza la semana para el que ahorcan el lunes. Claro, es verdad. Bueno, sobreviví hasta ahora el lunes, pero no ha habido nada extraordinario. Pero bueno, hay algunos... el problema laboral es que generalmente no me afectan tanto, pero me generan algún grado de... frustración. De malestar cuando los estoy atendiendo en el trabajo. Ok. Es básicamente la reiteración de la falta que uno dice, ok. Uno que revisa dice, ¿para qué hago esto? A nadie le importa. Pero bueno. Sí, suele pasar. Así es la vida. ¿Tú qué tal, Beto? Bien, algo aburrido. Sigo esperando respuesta de aquel correo de trabajo. Recibí un mensaje que era, ya leímos todas tus anotaciones y estamos preparando la respuesta. Pronto la tendrás. La sigo esperando. Sí. Pero bueno, Beto, ojalá que llegue luego la respuesta, sea para bien o para mal, pero para olvidarse del tema por lo menos. O sea, literalmente nada más necesito instrucciones adicionales para poder empezar el trabajo. Entonces ya es un hecho que el trabajo lo voy a hacer, pero no puedo empezar hasta que no me responda. Sí, suele ser una parte importante del trabajo que te digan qué hacer. Sí. Si no, nos vamos de independiente. Pongamos un food truck, Beto. Si te dicen, espera instrucciones y luego no te dan las instrucciones, eso puede complicar las cosas. Bueno, te dieron la instrucción de esperar, Beto, así que esa parte la estás haciendo. Sí. Eso es exactamente lo que yo pensé. Me dijeron que esperaré. Okay. Al final no voy a ser yo el que tenga prisa, ¿verdad? Tal vez sí, nunca se sabe estos plazos que da la gente a veces. Pero bueno. Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder las preguntas de nuestros escuchas? Me parece bien. Ahora sí tenemos triple amenaza. Es verdad, Beto. Hay un puñado en Discord, regresó Ricardo en YouTube y también hay un puñado en Twitter. Entonces, ¿por dónde quieres comenzar? Partamos por YouTube. Ok, aprovechando que se había ausentado Ricardo, nos dice: Guerrilla y Milicia Comic Verso presente, tarde pero sin sueño, saludos a ambos caballeros, ofrezco una sentida disculpa por la ausencia y les mando un fuerte abrazo. Creo que lo único que me interesa del universo cinematográfico Marvel en este año es la temporada 2 de Loki,
Invasión Secreta me está siendo demasiado tibia para mi gusto y de Marvels no me emociona ni tantito. ¿A ustedes les pasa igual? Mira, no he visto más episodios de Invasión Secreta desde que comentamos el primero. Creo que estoy esperando que termine la serie, pero he escuchado comentarios similares a este y no me da buena espina. Vamos a ver qué pasa cuando termine. Me suele irritar esto de tener tanto tiempo para estar diseñando serie y luego decir, van a ser solo 6 episodios y estar rellenando una serie de 6 episodios. Digo, ¿cómo puede ser que no? No la están rellenando. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Tendría que ser un thriller de intriga geopolítica combinado con ciencia ficción. Uh-huh. Porque es una historia de espionaje. Y solamente que decidieron remover un ingrediente de la ecuación, la política. Sacas toda la política, el espionaje se siente hueco. Entonces creo que ese es el problema. Sí, como que pierde el sentido. Si unos quieren hacer esto y los otros quieren hacer el otro, tú haces barra por los que quieren hacer lo que a ti te parece correcto, que suelen ser los que uno dice, esos son los buenos. Pero si no tienes ese elemento... Sí, ese es el problema. Hay amagos, hay algunas pistas de misterios, hay unos giros que amenazan con que va a ser más interesante, pero no termina de amarrar, y cuando faltan solamente 2 episodios me parece que es preocupante. Entonces si no cierra fuerte, sí habrá sido una decepción la serie, pero pues ya la comentaremos cuando termine. Creo que ese es el problema con esa. De lo demás, pues yo lo he comentado antes, hay cosas que pues cuando salgan las voy a ver, pero de emocionarme pues realmente no tanto. La temporada de Loki pues todavía no tiene fecha. Cuando se estrene pues lo voy a ver. La primera me gustó bastante. A mí de Marvel sí me interesa en verla, me gusta mucho lo que he visto en los avances y son 3 personajes que lo que he visto hasta ahora me han gustado bastante, entonces a mí sí me interesa. Pero sí, hasta ahora, no sé, que Secret Invasion tenga un cierre muy fuerte, sí habrá que considerarla como una gran decepción. Sí, sobre todo porque se viene anticipando hace muchísimo tiempo. Incluso antes de que hicieran el anuncio formal de que iba a haber una serie llamada Secret Invasion, estuvieron sembrando las ideas en la película de Captain Marvel, por ejemplo. Sí, ¿sabías que iba a haber una serie de Nick Fury y también eso era algo que pintaba interesante? Uh-huh. Sí era con el enfoque de espías, pero insisto, hacer una historia de espías a la que le extraes toda la política no tiene sentido. Sí, bueno, demasiado estéril. Mucho. Demasiado aséptico, tal vez. Pero bueno, estoy recogiendo tu opinión, porque yo solamente vi el primer episodio y lo encontré ok. No me pareció nada del otro mundo. Bueno, pueden volver y escuchar lo que hablamos en ese momento. Bueno, The Marvels no la he visto. No he visto nada de The Marvels. Y Loki... vamos a ver qué pasa. Creo que tiene un punto a favor, que es el elenco. Que parte de lo que se hizo en la primera temporada me gustó bastante. Pero por otro lado... tengo algo de temor de que sea un poco de compás de espera, porque no sé qué tanto harán avanzar las tramas de esta fase ya, no sé, la 25ª en una serie, que creo que esto de lanzar material sin poder llegar a los puntos de inflexión de manera rápida es un tanto frustrante, porque a veces se siente como que está uno perdiendo el tiempo con las series, pero bueno, es la forma en la que han elegido de contar las historias. Deja de contar las historias. El problema es que si las vas a contar así, sería mejor que estrenaras la temporada completa de un jalón en lugar de un episodio cada semana, porque no están escritas con una estructura episódica. No, justamente. Son fragmentos de una sola historia. Es como si fuera una película de 3 horas. No me hagas verla en 6 sentadas. Sí, ese es un tema muy importante. De hecho, en muchos casos no tiene sentido que sean episodios. En fin. Sí. Incluso las podrían editar como más cortas. Por ahí escuché que alguien dijo que habían hecho... sí, Skywalker en el episodio de... Creo que fue el último. Sí, el del Dial of Destiny de archivos temporales. Hablaba de que había un tipo que tenía un proyecto para hacer ediciones especiales de distintas cosas y que había hecho una versión de 2 horas o 2 horas y media de la serie de Kenobi. Le sigue sobrando. Y dice que si dura más de 1 hora y media, sí. No hay mucho que contar. Entonces eso es bien complejo. Beto, a propósito de eso, antes que se me olvide, y aprovecho de decirlo aquí porque así tal vez lo escucha más gente. Estabas hablando de las recomendaciones de Superman en el episodio de Archivos Temporales. Ajá. Y dijiste Under the Yellow Sun.
pero en realidad te referías a It's a Bird. Sí, después me di cuenta. El cómic de Steven S. Seagal y Teddy Christensen. Sí, Under a Yellow Sun es una novela gráfica distinta, que es más siguiendo al personaje de Clark Kent. Sí, que ahí se narra con dos historias paralelas. Una es una novela que está escribiendo Clark Kent y la otra es la historia de Clark Kent. Una la dibuja Eduardo Barreto y la otra creo que la dibujaba Kerry Gamble. Creo que sí. De John Francis Moore. También es buena, por cierto, así que si la encuentran por accidente, léanla porque también es una muy buena recomendación. Así es, ambas lo son. Pero bueno, pasando a lo que sigue, el mismo Ricardo dice: caballeros, hace poco vi un cómic que me parece mexicano, publicado por Vida en su momento, que nunca leí, pero era una constante en el kiosco de periódicos. Se llamaba Samurai. ¿Lo recuerdan? ¿Algo que nos comenten de él? No, para nada. Pues, cuando dice hace un tiempo, no sé a qué se refiere, porque según yo Samurai es algo que salió a finales de los 80 o principios de los 90, entonces no sé cuándo fue el hace un tiempo que lo llegó a ver. Yo nunca lo leí. Esto pertenece a los seriales en cómic mexicanos que se imprimían no a color, sino ni siquiera en blanco y negro, era en sepia, en tonos de sepia, como era el caso de las historias de lágrimas y risas y cosas por el estilo. Y la verdad es que no tengo muy clara la idea de qué trataba la historia, porque esas cosas que, sabiendo que era Editorial Vid y que era esta producción nacional, las historias las serializaban, era lo que después se convertían en telenovelas muchas veces. Y si tú llegabas y te encontrabas con que estaba a la venta el número 43, decías: no, pues si no leí los 42 episodios anteriores, probablemente no voy a entender absolutamente nada de lo que esté sucediendo. Ya. Así es de que no, yo sabía que existía, lo vi muchas veces, pero nunca lo vi. Y hace unos años, cuando Vida empezó a recoger todo este material, Rarotonga, Rubí y todas las historias de Yolanda Vargas Dulce, aparecieron también tomos de Samurai, pero la verdad es que no sé realmente de qué se trataba la historia, así es que no puedo comentar mucho. Nada más confirmar que existe y que sí era mexicano. Mira, yo recuerdo que Editorial Vid llegó acá con la muerte de Superman, así que antes del 92, principios del 93, no me parece que que se haya podido conseguir material. Tal vez llegó después, porque tenían existencias. Recuerdo que hubo un tiempo en que hubo una tienda Vid en la Alameda, en pleno centro de Santiago, hace mucho tiempo que cerró, pero existió por un tiempo. Las que sí recuerdo haber visto son Calimán y Rarotonga, pero no las leí. Es Calimán, Esteban, lleva acento en la A. Ok, Calimán y Rarotonga. Sí, que Calimán no era de Vid, sí era una cosa aparte. Ok. Pero Rarotonga sí, que eran cosas, muchas historias que se adaptaron a telenovelas, historias de Yolanda Vargas Dulce, que fuera de eso su personaje más popular pues era Memín Pinguín. Eso sí, también he escuchado hablar de eso, pero no, tampoco lo leí. Y Novaro no sé en qué momento dejó de llegar a Chile, pero Novaro sí llegó por muchísimo tiempo. Novaro, pero como por 3 décadas, así de que pues sí, según yo empezó en los 50. Sí, yo sé que en algún momento dejó de llegar, me parece que fue en los 80, pero no estoy realmente seguro. Fue cuando cerró sus puertas, cuando Vid tomó las licencias, hubo como un par de años quizás sin cómics de superhéroes más allá de Spider-Man. Fue porque cerró Novaro y tardó un poquito Vid en tomar la licencia. Pero sí, eso fue a mediados de los 80, pero Novaro empezó por ahí del 52, 53, algo así. Sí, y acá también llega, creo que había una Novaro también de Colombia, esto lo hemos hablado varias veces. Sí, muchas. Creo que había una Novaro de Colombia, llegaban de repente unos cómics brasileños de Abril Joven. Y también hubo una editorial chilena que publicó cómics de superhéroes que nunca leí. Creo que me dieron uno de los Transformers alguna vez, pero lo recuerdo vagamente. Que se llamaba Editorial Gabriela Mistral. Ok, Beto. ¿Qué más? Ah, mira, creo que sí sabía que era viejo. Dice: continuando con la nostalgia ochentera, ¿qué nos pueden comentar de Zora y los Invencibles? Nada. Lo recuerdo con cariño, pero no recuerdo de qué va del todo la historia. Esto también es de esas cosas que todo el mundo se acuerda de haberlos leído, nadie se acuerda de qué se trataba. De entrada, estos eran famosos por su inusual formato. Si te dijeras que estamos hablando de un cómic que se publica en un formato de 6x10, ¿tú qué pensarías? ¿Centímetro? Sí. Suena más chico que más chico que los libritos de He-Man. Sí, en efecto era más pequeño, porque era el formato en el que se publicaba Zora y los Invencibles. Había 2 títulos que se publicaban en ese tamaño y eran tomos, no sé, me imagino que de entre unas 80 y 100 páginas.
porque obviamente en lugar de tener un diseño tradicional de cómic, pues eran viñetas de página completa. Así es de que quien crea que la muerte de Superman había innovado, no. Zor y los Invencibles y el Capulinita lo hacían desde mucho tiempo antes. Viñetas de página completa. ¿Los Inpensables? Los Invencibles. Ok, dijiste Impensables, Beto, estoy seguro. Tengo evidencia auditiva. Es probable, pero esta lo voy a editar yo, así es de que nunca lo sabrás. Es Zor y los Invencibles y Capulinita era el otro título que se voy a decir, que eran aventuras del actor cómico Capulina. Ese se publicaban cómics en tamaño un poquito más parecido al formato americano, y la versión pequeñita en ese momento que te digo. No sé exactamente la medida, estoy calculando. Nada más por eso yo por ahí tengo algunos sobre todo eso, y los Invencibles tener por ahí puñado de ellos. De Capulina no creo, pero sí calculo así ya, como decimos por acá, ojo de buen cubero, yo diría que de 6x10 aproximadamente, un formato muy muy pequeñito, en los que cada página era una viñeta. Entonces pues el cómic lo leías relativamente rápido, pero era un formato muy popular porque aparte era muy barato, y la historia, pues Zor era un robot humanoide con superpoderes muy inspirado en muchos de los robots más viejos japoneses. Estos más toscos, no piensas en un mecha, piensa en la versión más rudimentaria de un robot humanoide, y eso era Zor. Y los Invencibles eran dos niños que utilizaban tecnología proporcionada por el robot para actuar como superiores. Eran un niño y una niña que lo acompañaban. Ellos eran los Invencibles, eran Zor y los Invencibles. Pero la trama en general, pues eran historias genéricas de superhéroes. Un asaltante, un científico loco, y eran ellos tratando de detenerlo durante el número, pero no así recordar que hubiese una historia más profunda o que hubiera una serialización, una continuidad que le diera mayor profundidad. Según lo que yo recuerdo, no existía. Ok. ¿Qué más, Feto? ¿Qué más? Ya regresando un poquito al formato americano y al cómic más mainstream, dice: ¿cómo conocieron a Wolverine? Me refiero a en qué historia o cómic. Yo la primera vez que lo vi fue en figura de acción de la línea Secret Wars y pensé que era Birdman. Eso es muy viejo, Beto. La línea Secret Wars es como del 86, ¿no? Nunca vi los juguetes, pero pues por la publicación del cómic yo asumiría que sí. Pongamos que la segunda mitad de los 80, de forma más global, porque no sé cuándo los hayan lanzado, pero sí tendría que ser viejo. Y pues el esquema de color probablemente, ¿no? El amarillo y este antifaz que sobresale de los ojos de forma puntiaguda y apuntando hacia arriba, pues probablemente eso sea lo que llevaría, aunque sería raro pensar, y si es Birdman, ¿por qué no tiene alas? Mira, yo debo haber visto Aguja Dinámica, pero la verdad es que me puse a hacer memoria. Creo que lo primero que recuerdo de Wolverine es la serie animada de los X-Men. Y lo primero que recuerdo haber leído de Wolverine es la miniserie de Chris Claremont y John Byrne. Así que todo fue en bajada después. Ok. Yo la primera vez que lo vi fue en un cómic de Spider-Man. No sé cuándo habrá sido, pero probablemente fue ya cuando Novedades había cambiado el formato a un tamaño más grande que el del cómic americano, y que traían dos historias, que muchas veces la segunda la tomaban del Marvel Team Up por alguna reimpresión de algo más viejo, y era el primer encuentro entre Spider-Man y los X-Men, que no recuerdo exactamente contra quién peleaban o qué hacían, pero sí recuerdo que al final decía: bueno, no tengo ganas de estar peleando con ustedes, ya me voy, y le daba un beso a Jean Grey y se iba antes de que alguien pudiera protestar. Y como era una historia corta, traía una historia ya más reciente, que si no mal recuerdo era ya de Claremont y Coco, pero la verdad es que no estoy seguro qué historia haya sido. Entonces era eso, que venían dos encuentros con los X-Men, no sé si en el mismo número o en números continuos. Me imagino que era Novedades tanteando terreno a ver si había interés por publicar a los X-Men, cosa que sí hicieron en algún momento más adelante, justamente partiendo con el All New, All Different número 1, y de ahí se fueron hasta la saga de Fénix Oscuro. Fue lo último que publicaron de los X-Men por acá. Me imagino que aquellos primeras apariciones en las páginas de Spider-Man pues fueron tratando de tantear terreno. Ok, sí, no recuerdo algo antes que eso, Beto. ¿Qué más? ¿Qué tenemos por ahí? Como seguía, dice: ¿y en qué uniforme prefieren a Wolverine? Para mí la versión del traje café que salió en las primeras guerras secretas. Sí, estoy de acuerdo, Beto. Me gusta más que el amarillo con azul. Sí, a mí también. Que yo creo que eran fans de Michigan. Pues si tomas en cuenta que el equipo de Michigan son los Wolverines, sí, probablemente eso influyó con el esquema de color. Y que había que recordar que cuando John Romita Sr. diseñó el traje de Wolverine, no tenía idea de cómo se veía un glotón
que es el nombre que tiene en español un Wolverine. No tenía idea de cómo era este animal, leyó alguna descripción y dijo, pues esto suena como un gato con unas garras enormes, y eso fue lo que trató de reflejar. El esquema de color no me sorprendería que hubiese pensado en los Wolverines de Michigan, justamente. ¿Por qué pensó en un gato con garras enormes y no en un perro con garras enormes? Habría que ver qué descripción fue la que leyó. Porque le dijeron que se iba a llamar así, y él leyó una descripción. Ya lo que decía, le preguntaron dónde sale la idea, y él decía, no, yo nada más vi una descripción de lo que era un Wolverine, y a mí me sonó un gato salvaje. Sí, para los que se ofenden, no sé si tenemos gente joven acá, pero hay mucha gente que dice, glotón, jaja, qué idiota. Bueno, ese es el nombre que tiene el animal, Wolverine. Wolverine no es un diminutivo, no es un, ¿cómo se llama esto, Beto? Derivativo. Hipocrítico, creo que es. En algunos usos sí, no sé si en este caso aplique. Ya, bueno, pero no es eso respecto de un nombre de Wolf, por ejemplo, de Wolf, sino que es otro animal distinto, que es el Wolverine, y que es más parecido, aquí podría ser a un tejón, a un hurón, una cosa así. Yo diría que es más parecido a un tejón. Sí. Es como el punto intermedio de un tejón y un oso. Un oso chaparro, un oso cruzado con un tejón, no sé. Una cosa así. Pero es un animal muy pequeño, muy irascible y que pelea con cualquiera. No le importa nada. Sí, y es importante que aclares que no tiene nada que ver con los lobos. Uh-huh. Para los que son nostálgicos de la traducción como lo ves, ¿no? Que es una tarugada de un escritor que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Sí, claro. Tal vez es un falso cognado, eso es lo que es. Sí, que le digan que un lobes no es un wolf cub. Sí, un cov a seca. Pero eso. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Dice, recomendación de cómic, Common Grounds, publicado por Image Comics. Es una especie de antología de relatos cortos superheroicos. No es una joya, pero no está mal, sobre todo cuando dos archienemigos se encuentran compartiendo WC. Ok, ese no lo he leído, recuerdo haberlo visto en algún listado, pero ese no le he echado un ojo. Habrá que ver qué tal. Ok, ¿dónde estás leyendo eso, Beto? Estas son las preguntas de YouTube de Ricardo. Ok, no encontré esa parte. Ok, a lo mejor no leíste en Seymour, acuérdate que los comprimen. Puede ser. Después dice, Caballero Pedreros, no sé si te oportunidad de ver sobre el Capitán Júpiter. ¿Recuerda que le pregunté en alguna ocasión? ¿Ya hiciste la tarea, Esteban? ¿Ya fuiste a ver quién es el Capitán Júpiter? No la hice. No la voy a hacer tampoco para que no me vuelva a preguntar. Ok. Después me pregunta a mí, dice, ¿trabajó usted en Novedades Editores? Si es así, ¿cómo era el panorama editorial en esa empresa? No, yo empecé a traducir cómics hasta 2001, que para entonces, pues Novedades se puede decir que ya había cesado operaciones, al menos en lo que tiene que ver con cómics de superhéroes, así es de que no tengo idea cuál sería el panorama editorial de aquella época, aunque pues como ya mencioné, por algún tiempo fue la única editorial que publicaba cómics de licencia en México, porque cuando quebró Novaro y antes de que tomara la licencia Editorial Vid, la única editorial que publicaba cómics superiores era justamente Novedades, que pues al pertenecer a un grupo editorial más grande, eran dueños de un periódico de circulación nacional, podían aguantar un poquito más, y cuando se dio la crisis en la primera mitad de los años 80, que fue cuando cerraron muchas editoriales, ellos lograron capotear el temporal, como hicimos por acá, y de las series que publicaban, que llegaron a tener publicaciones de un cómic cada día de la semana, los 5 días hábiles. Tenían en algún momento publicaban Los Vengadores, Diabólico, El Hombre Araña, Los Cuatro Fantásticos y Pólvora y Puños. Eran los 5 cómics que se publicaban. También en una época estaba ahí La Mujer Araña. Y después de todo eso, al final se quedaron nada más con El Hombre Araña y El Hombre Araña Presenta. Esos dos, y en un formato más pequeño, muy similar al que usó Vid en sus primeros años, publicaban La Espada Salvaje de Conan el Bárbaro, que eran las reimpresiones de la revista en blanco y negro con pues el apunte de que eran reducciones de lo que en Estados Unidos apareció en formato revista, en tamaño carta. Pero no tengo idea cuál sería el panorama con Novedades, pero pues el problema fue que en los 80 quebraron muchas editoriales, y ellos pues al tener el apoyo de un periódico pudieron aguantar y sobrevivir hasta que finalmente perdieron las licencias y dejaron de publicar cómics, y ya en la segunda mitad de los 90. Ok. Creo que después sigue. ¿Cuál es su obra favorita hasta el momento de con John Michael Straczynski? ¿Y cuál la que menos les gusta? ¿Y por qué lo detesta el Caballero Pedreros? Es que Esteban es muy rencoroso. Sí, me gusta adoptar estas posturas extremas respecto a algunas cosas. Mira, yo creo que hasta que se redima ante mis ojos Straczynski, que no creo que vaya a pasar porque está cada vez más viejo y más senil, no lo voy a perdonar, porque se mandó una racha de malos cómics bastante impresionante.
Yo sé que todo mundo tiene altas y bajas y en general los cómics que me gustan de lo que hizo me gustan bastante, entonces yo no tengo esa clase de problemas. Sus cómics malos sí es indefendible, no hay forma de que alguien diga algo bueno de Grounded en Superman o de algunas de las cosas con las que cerró en Spider-Man, pero tuvo varias cosas buenas. A mí me gustan, por ejemplo, yo lo conocí con sus cómics de autor, que aparecieron los dos en Image al amparo de Top Cow en aquel entonces, que eran Midnight Nation y Racing Stars, que eran en géneros muy distintos y donde probablemente le daría una ventaja. Rising Stars, no Racing Stars. Fue lo que dije, Rising Stars. Ok. Estrellas urgentes. Que ahí yo le daría un margen de ventaja a Midnight Nation por una sola razón. ¿Cuál? ¿El arte? Pues que Rising Stars lo dibujaba Ken Lashley y Midnight Nation lo dibujaba Gary Frank. Entonces creo que hay una pequeña diferencia en el nivel que... Sí, como de la liga de fútbol chilena a la liga de fútbol de Inglaterra, más o menos. Algo así. Pero sí, la diferencia era mucha, entonces sería eso. En España me gustó lo que hizo el primer año que estuvo ahí, me gustó bastante. Su Thor no me desagradaba para nada, creo que estaba bastante decente. Y lo que hizo en The 12 me gusta mucho, que era una propuesta distinta y que jugaba un poquito con el pasado perdido del tiempo entre Timely y Marvel. Retomó personajes de Atlas e incluso de la parte final de Timely, que creo que es una historia bastante interesante con ellos. Entonces eso en general me gusta mucho. Lo peor yo sí creo que sería Grounded, por mucho. Sí. Bueno, porque lo de esto creo que... mira, en realidad no creo que sea culpa de Straczynski, como dice el dicho por acá, la culpa no es del chancho, sino del que le da a Frecho. Cuando ves que lleva una racha impresionante de malas obras, uno tendería a pensar que van a determinar no contratarlo más al menos por un tiempo o meditar mejor las cosas o analizar mejor los proyectos, pero suele pasar tanto en los cómics como en otros lados que una vez que un autor adquiere cierta fama, ya no importa si lo que escribe o dibuja es bueno o es malo, hay gente que lo va a comprar igual, se transforma en un tema de... Bueno, la fama termina siendo más importante que el trabajo que entrega. Que eso, hay cientos de ejemplos de gente que tú dirías, pero este tipo ha hecho pura basura o esta mujer ha hecho pura basura por tanto tiempo y ¿por qué la gente todavía le interesa? Bueno, hay gente que una vez que se vuelve, no sé, fan de algo ya no reflexiona mucho, no lo analiza no utiliza la opinión crítica para analizar eso. Bueno, eso también puede ser muy pedante de mi parte decir, no, yo sí lo hago y tú no. Pero creo que es una afirmación genérica que es bastante demostrable. Así que eso. Ok. Después el mismo Ricardo dice, en su opinión, mangas que recomienden sí o sí a alguien que como yo no ha leído casi nada. Inició Uzumaki, seguiré con Lobo Solitario y terminaré después con 20th Century Boys. Aparte de eso, confieso no ser fan de Dragon Ball ni Pokémon. Que no pasa nada, ¿no? Además que Pokémon es un juego de video, tiene manga pero no partió por ahí. Sí, y Dragon Ball yo soy fan de la primera etapa solamente, antes de que le pusieran agregados. Sí. Zetas y demás ya no. Que para alguna gente la primera etapa de Dragon Ball tiene varios elementos que la hacen un tanto desagradable. Hay, por ejemplo, el maestro Rochi que es muy viejo verde, hay varios elementos que a la gente le molestan. Pero bueno, a mí todavía me resulta gracioso. Yo no soy experto en manga, he leído muy poco manga como para darte recomendaciones muy generales. He estado haciendo no esfuerzo porque lo he disfrutado bastante, pero he tratado de ver bastantes series de anime últimamente, pero no es exactamente lo mismo. Yo creo que Beto te puede recomendar Akira y Pluto, ¿no, Beto? Pues sí, sería lo básico junto con La Espada del Inmortal. Ok. Que aparte 2 de esas 3 se encuentran con facilidad en México porque acá lo publica Panini. Y quizás una que agregaría también sería Monster. Que aquí aclarando que Monster es del mismo autor de Pluto y de 20th Century Boys, que ya la está leyendo, entonces podría ser un buen punto de partida seguir con eso. Yo creo que podrías tratar de leer un poco de Berserk, que he leído un poco, no mucho, pero lo que he leído me ha gustado. Estaba pensando, Esteban, y creo que ahora que lo planteaste así, que no eres fan, no eres un experto en manga, pero estás tratando de ver anime, eso me sonó muy gringo. ¿Has leído esto? No, estoy esperando a que salga la adaptación. Pero yo no estoy diciendo una cosa por otra, simplemente estoy diciendo que no he leído manga y que sí he visto un poco de anime. No importa, me causó gracia. Ok, Beto.
Sí, creo que eso sin entrar a carrilearse, como diríamos por acá. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y ya después de despedirse, fuerte abrazo, caballeros. Procuré no sentarme más. No sentarme más en. Y ahí yo creo que les conté en internet o algo pasó porque se queda en suspenso. Pero abrazo de vuelta. Ok, sí, eso mismo. Muchas gracias por escribirnos. Pero tenemos una pregunta de Mitre6 que la hizo en el episodio 346. Preguntó, ¿aquí es donde se hacen las preguntas? Se puede. Y luego pregunta algo que tal vez tú le puedas responder, Beto. ¿Existen superhéroes zurdos? ¿Cuántos conocen? Sí he visto superhéroes zurdos, pero en este momento no recuerdo quiénes. ¿Quién podría ser? Estoy seguro de que sí he visto superhéroes zurdos, pero en este momento no recuerdo quién. Veamos si Internet tiene la respuesta. Mira, hay una lista de comic book de personajes zurdos. Hellboy. Bueno, es que no es que sea zurdo, pero es que su mano derecha es especial. Rick Grimes. Sinestro. Claro, obvio, con ese nombre. Claw. Pero esto es por defecto, hay gente que ha perdido su mano derecha. Sí, ¿quiénes son zurdos? A todos los que trataron el brazo derecho. Sí, entonces, si revisamos cómics de Jeff Jones, vamos a encontrar muchos zurdos porque no tienen de otra. Sí, y supuestamente Garfield también sería zurdo, cosa que no tengo idea si será cierta o no. Y no sé, tomando en cuenta que Garfield no hace nada, realmente no creo que tenga una mano hábil. Es igual de inútil con ambas manos. Exactamente. Ok. No encuentro otra lista más confiable, Beto, así que tendríamos que quedarnos con eso. O sea, hicieron una lista de zurdos y son todas las personas que no pueden utilizar la mano derecha y Garfield. Básicamente. No, pues sí, que viene, qué profundidad. Creo que Sinestro es el único que no se ajusta a esa descripción, Beto. Sinestro sería solo por su nombre. Y no me extrañaría que eso sea una tarugada de Jeff Jones que dijo, siniestro, sinister en latín, sí, eso es zurdo. Sí, lo voy a hacer. Sí, solo que es... Suena a la clase de proceso mental que tiene ese tarú. Bueno, sí, no puedo discutir nada de lo anterior, Beto. ¿Qué te parece si comentamos algo? Me parece bien. ¿Qué quieres comentar? Beto, hice lo que debe ser una de mis mayores debilidades de carácter, Beto. Y decidí ver Transformers Rise of the Beasts. Beasts. Ok. Yo lo único que vi fue que alguien puso un comentario que es lo mejor en la franquicia y lo único que pensé fue, bueno, no es como si fuera difícil, ¿verdad? Pero no tengo idea. Sí. Y como nunca fui fan de la serie animada. Es una película entretenida, pero sin mayores pretensiones. Algo de Indiana Jones, algo de Rápido y Furioso y mucho de Transformers. Yo no pretendo entender los guiones de Transformers, pero creo que esta aún me supera, no la idiotez es demasiado grande. Entonces, esta película está ambientada en 1994, no sé por qué. No he visto las últimas Transformers como para entender qué pasó. Si hay alguna razón por la que tengan que estar en 1994, de qué manera se diferencia la línea temporal. La verdad, los guiones de los Transformers hace tiempo que dejaron de tener mucho sentido. Y bueno, para efectos prácticos esta película se entiende sola, no necesitan haber visto otras cosas. Como es una película ambientada en el pasado, no hay mayor introducción necesaria. Los personajes de todas formas se presentan acá. Si no entienden el concepto de extraterrestres que se transforman en autos, no hay nada que quieran ver aquí. Cosas que me gustaron, Beto, los diseños de los Transformers son un poquito menos espantosos que los que se veían bajo la época de Michael Bay. Las transformaciones siguen siendo demasiado aparatosas a mi gusto, a mi modo de ver. Tienen demasiadas piezas que se mueven. Me gustaría que fueran como la serie animada, obviamente actualizado, pero me gustaría que fuesen piezas o partes del auto que se separan y se arman. No me gusta esto de y salen parte de, no sé, y una cosa que tiene, o sea, un objeto de 2 toneladas se transforma en un objeto de 5 toneladas. Esa falta de relación de tamaño de las transformaciones a una persona cuadrada como yo no le gusta. Más allá de eso, hay personajes nuevos acá. El protagonista humano es Anthony Ramos, que interpreta a Noah Díaz, que es un no sé si era un ex militar
que supongo que peleó en la guerra del Golfo y que está tratando de conseguir trabajo. Vive con su mamá y con su hermano. Su hermano tiene algún tipo de problema, no sé exactamente qué, pero tiene una enfermedad nerviosa. Y él está constantemente tentado a cruzar el lado oscuro de la ley y transformarse en delincuente porque necesitan dinero imperiosamente, vive en un sector problemático, es latino, tiene talento para trabajar con cosas electrónicas, entonces de ahí el salto a robar, falsificar cosas, es muy sencillo para él y intenta como puede conseguir un trabajo honrado. Pero las situaciones familiares lo tienen apremiado, así que esta película parte con él que un amigo lo convence de que se roban un auto. Y el robo del auto va pésimo porque no haya nada mejor que robarse un Transformer. Entonces se trata de robar un Porsche Carrera y resulta ser Mirage. Ahora, yo recordaba que Mirage era otro auto, me puse a buscarlo y Mirage era un auto de Fórmula 1 en el Generation 1, no tengo idea qué otro auto habrá sido en otras versiones. Acá es un Porsche Carrera 911, que no tengo idea si existían en el 94, supongo que sí. Y el personaje que extraño, no sé si habrá aparecido alguna vez y lo mataron y no me acuerdo, es Wheeljack, que por lo menos el diseño de Wheeljack me gustaba. Y este personaje lamentablemente lo interpreta... Digo lamentablemente porque no entiendo la fascinación de Estados Unidos con muchos de sus comediantes. Hay muchos comediantes gringos que simplemente no los encuentro chistosos. Me pasa por ejemplo con... ¿cómo se llama? El Kevin Hart, que me parece un espanto. Bueno, hay algunos que se murieron que no los vamos a mencionar porque ¿para qué? Y aquí a Mirage lo interpreta Pete Davidson, que yo no le entiendo. No entiendo qué tiene Pete Davidson, que supuestamente es como que la gente lo encuentra muy chistoso, porque veo los sketches de Saturday Night Live y me recuerda cuando estaba este tarado de Jimmy Fallon, que no era capaz de hacer un sketch completo porque se mataba de la risa. Y yo decía, bueno, eso no es... A mí quiero que haga el sketch, no quiero que se ría y no pueda decir lo que tiene que decir. En fin, somos públicos distintos. Bueno, resulta que cae un objeto que viene de otro planeta, porque esto parte con la introducción de los Beast, ¿cómo se llaman? Los Maximales de Beast Wars, la serie de animación digital de los años 90 y 2000, donde está Optimus Primitivo, como se conocía en español, Optimus Primal creo que era en inglés, y varios otros de los personajes, que tratan de salvar un objeto que le permite a Unicron, que es el gran malo de esta película. Aquí se le adelantaron a Marvel no hizo a tiempo a Galactus, así que los Transformers ya pusieron a Unicron comiéndose un planeta. Unicron quiere esta llave que le permite viajar por todo el tiempo y el espacio a objeto de atacar planetas y ser una fuerza que conquiste todo. Entonces los Maximales, para proteger esta tecnología, escapan a la Tierra y se esconden acá. Y pasan, no sé, milenios y los andan buscando y finalmente llegan los malos a buscar a los Maximales. Pero los Transformers que están también escondidos en la Tierra se encuentran con la posibilidad de acceder a esta llave, y esta llave les va a permitir volver a Cybertron. Entonces pierde un poco la objetividad Optimus Prime y decide recuperar esa llave y terminan utilizando la ayuda de Noah para recuperar la llave. Pero descubren que esa llave en realidad es la mitad de la llave y la otra llave está perdida, así que en la búsqueda de la llave terminan viajando a Perú, donde encuentran a los Maximales. El otro personaje humano protagónico es Dominic Fishback, que interpreta a Elena Wallace, que es una... da la impresión de que fuese una arqueóloga, pero no realmente. Es más como una técnico en artefactos antiguos, que no sé si eso no es ser arqueólogo, pero no la describen como arqueóloga, que es la que aporta el conocimiento científico de ruinas para buscar este artefacto que los Maximales escondieron en la Tierra hace mucho tiempo, y resulta que los Maximales son junta con lo que queda de los quechos y los aymara. No, de los quechos, los aymara están más al sur. En Perú son junta, amigos, y están escondidos ahí
en el altiplano peruano. Así que eventualmente se unen Maximales y Transformers Autobots para combatir a los malos y tratar de evitar que Unicron invada y destruya la Tierra. Así que la película es bastante simple, tiene un poquito de corazón, los personajes son yo diría que bastante sencillos. Los Transformers siguen siendo muy, para mi gusto, porque tal vez para gente más joven no les parezca así, pero son muy chillones, muy gritones, muy como demasiado energéticos. Como que se tomaron 10 bebidas energéticas y tienen que hablar y decir chistes idiotas, que es lo mismo que me molestaba de las películas anteriores. Como que por el efecto de por querer darles personalidad los transforman en unas caricaturas muy simplistas, muy unidimensionales, y eso es de un detrimento para el desarrollo de los personajes. Optimus Prime también es unidimensional, es el líder serio que hace las cosas bien. Que bueno, ese es Optimus Prime, no vamos a discutirlo, pero generalmente había un poquito más de profundidad en los Transformers, que en estas películas no las vamos a buscar aquí. Los efectos especiales son, diría que están ok. Las locaciones son mejores que en otros casos, y fue un gusto que aparecieran los Maximales, que son, diría yo que están bastante mejor diseñados que los Transformers, porque por ejemplo con Optimus se dieron la tarea de rediseñarlo levemente, entonces utilizaron un camión sin nariz, que es el Optimus Prime clásico. Claro que la transformación es similar a la del Optimus Prime de las primeras películas. Estos otros personajes que aparecen también. Bueno, aparece Bumblebee, que sigue siendo un Camaro, aunque es un Camaro más antiguo. Mirage, Rick, y hay otro personaje que es una combi, un Volkswagen. Pero los Maximales, como son animales, no tienen ese problema. No tienen que pagar derechos para que se parezca a un águila o una chita o un gorila. Así que eso es... quedan bastante mejor los diseños. Creo que son bastante más fieles a la serie animada y eso me gustó bastante. Claro que el origen de los Maximales, como que... no entiendo por qué... antes de llegar a la Tierra ya son chitas, orangutanes y águilas, y cuando llegan a la Tierra son animales que no están en América del Sur, Beto, pero en fin, ¿a quién le importa? Creo que la película está ok. Hay una escena final donde presentan a un personaje, bueno, spoilers, lo voy a echar a perder nomás, que es una posible unión que ya lo han esbozado en Hasbro de las franquicias de G.I. Joe y Transformers. Creo que quieren hacer un G.I. Joe vs Transformers, entonces aquí vinculan a las dos franquicias. A un personaje le ofrecen unirse a los G.I. Joe. Así que eso sería... no sé si el mundo está preparado para una película de G.I. Joe y Transformers, sobre todo. No sé qué harán. Mira, si tienen a la gente correcta involucrada podrían dar, pero no sé si tienen a la gente correcta. No han hecho una buena película de G.I. Joe ni de Transformers hasta ahora, así que no da para ilusionarse demasiado. Sí, los juguetes están en la misma categoría que los videojuegos. Los cómics salieron de ahí hace mucho. Los videojuegos y los juguetes todavía no llegan al punto en el que hayan inspirado buenas películas. Todo apunta a que la primera será Barbie, lo cual me da mucha risa. Sí, y bueno, hay mucho material de cómics, o sea, y yo no lo he leído, pero siempre han hablado mucho de que la serie, por lo menos la de G.I. Joe, era buena. Y también he escuchado buenos comentarios de las series de IDW de los Transformers, no tanto así de las series de Marvel de los Transformers. Entonces, material como para tomar ahí existe, pero bueno, esta serie partió bajo la dirección creativa de Michael Bay, entonces no es como que eso les interesaba demasiado. Sí, básicamente querían algo que se viera espectacular y que luciera en pantalla, y pues nunca les preocupó mucho la historia. Sí. Pero pues, en fin. Ok, Beto. ¿Qué quieres comentar tú? Y pues finalmente me pude poner al día con algunos cómics que tenía pendientes, y para fines prácticos logré hacerlo con dos series. Una es Spider-Man a secas, la serie que lanzó hace algunos meses Dan Slott con Mark Bagley,
que ya concluyó el arco que hicieron de Spider-Verse, y pues está ahorita en la mitad de su segundo arco, en donde tiene como villano principal a Electro, y que pues es una saga que pues se ha marcado por el debut de Spider-Boy, este nuevo personaje que salió justamente de End of the Spider-Verse, la historia del primer arco. Y debo decir que me sigue divirtiendo mucho la forma en la que Dan Slott escribe a Spider-Man, y está jugando un poquito con el status quo actual del personaje, esto de que trabaja con Norman Osborn, que ahora adoptó la identidad del Golden Goblin, y la relación que lleva con la gente en su vida, pues hace que el cómic tenga un saborcito especial. El origen de Spider-Boy es bastante curioso, y le ha ido también al personaje que pues ya dentro de algunos meses tendrá su propio cómic regular, lo cual pues a muchos sorprendió que hubieran decidido dar nacer un personaje tan nuevo, pero la verdad es que lo que he visto hasta ahora me gusta bastante, e insisto, la forma en la que Slott escribe a Spider-Man está tan cómodo con el personaje y conoce tanto la historia que lo llena de easter eggs por todas partes. Aparece Electro y hay muchas alusiones. Al final de End of the Spider-Verse pues hay un momento en el que Peter Parker te dicen que deja de existir, lo te dicen no dejó de existir, nada más nunca fue Spider-Man. Entonces durante un número tienes una exploración de cómo hubiera sido un mundo en donde la araña nunca mordió a Peter. Entonces en ese mundo, como ese es el único cambio, el Red Conquistando originalmente, la araña en la exhibición solamente muerde a Cindy Moon. Entonces el único héroe arácnido que hay en esa versión del universo 616 es Silk, no hay Spider-Man. Pero es curioso lo que hacen con el desarrollo de la historia, porque al no haber un Spider-Man cambian muchos de los sucesos. Lo que después de Into the Spider-Verse ahora la gente conoce como un evento canónico nunca se da. Entonces Peter Parker es criado hasta la edad adulta por sus dos tíos, enmienda su relación con Flash, va a la universidad, trabaja en una importante empresa tecnológica en la que no surgió ningún villano y cosas por el estilo, y al ser Silk el héroe en este lugar, y pues que muchas cosas sí se mantienen como pasaron, pues Peter Parker entra en contacto con ella y se convierte en el hombre en la silla para Silk, lo cual da para algunas situaciones bastante divertidas, y como está haciendo alusiones a eventos de la continuidad de Spider-Man dentro de este mundo, hay muchísimos easter eggs y alusiones a historias clásicas de la era de Lee y Ditko sobre todo, y una que otra a la de Lee con Romita. Y me gustó mucho eso, y detallitos como por ejemplo descubrir los easter eggs así un poquito más escondidos que a lo mejor mucha gente no le pone atención, como que descubres cuál es el código de autorización para pedir el apoyo a las autoridades que tiene Spider-Man como miembro de los Avengers. Si tuvieras que hacer un código alfanumérico, ¿qué usarías, Esteban, como código para Spider-Man? ¿Código alfanumérico para Spider-Man? Sí, combinación de letras y números. Que una vez que lo ves y si entiendes a lo que está haciendo alusión esa secuencia de letras y números, es difícil que se te olvide. ¿Tweep? No, el código de autorización de Spider-Man para pedir apoyo a las autoridades, sea policía, bomberos, servicios de emergencia, es AF15SM1. Lo tengo que ver. A. Ajá. F. 1. 5. 5. S. A. M. SM1. ¿Te dice algo? No. Amazing Fantasy 15 Spider-Man 1. Ok. Es la clase de cosas que haces, ¿no? A lo mejor mucha gente no lo había pescado, porque aparte no dices necesito verlo, en el cómic no lo hubieras visto, porque están escritos los nombres de las letras y las palabras, y los números, perdón. Pero sí lo vi y al momento lo reconocí y me dio mucha risa. Pero en general creo que está muy bien lo que está haciendo Slott, se las arregló para poder hacer una serie paralela a Amazing Spider-Man y que funcionara, y hasta ahora va bastante bien. El personaje de Spider-Man es algo bastante intrigante y quiero ver qué es lo que van a hacer con la serie regular. El origen que le da pues tiene que ver justo con el desenlace de End of the Spider-Verse, y creo que la forma en la que resuelve justamente esa historia pues permite que puedas dejar todas las cosas que hayan de aquí en adelante en el Spider-Verse, dejando de lado al Peter Parker del universo 616, y que aún así pueda seguir viendo a muchas de las otras versiones de los arácnidos del multiverso de Marvel. Entonces en general me está gustando mucho que se han con la serie. Si no le han echado un vistazo, pues van 10 números, así es de que están a buen tiempo de echarle un vistazo. El primer TP me parece que comprende no sé si 6 o 7 números, pero pues ya pueden
echarle un vistazo también en colección al inicio de esta segunda serie regular de Spider-Man, que Slott dice que está muy cómodo porque ahora no tiene que estar corriendo contra el reloj porque está escribiendo una serie mensual de Spider-Man por primera vez en su vida luego de casi 10 años de trabajar con el personaje. Ok, Beto. Y no mencioné el arte es del español Iván Cuello. Ok. No es cierto, perdón. El arte es de Mark Bagley con tintas de John Dell y color de Edgar. Tu amigo Mark Bagley. Y siguen la misma. Lo bueno es que el personaje principal está enmascarado la mayor parte del tiempo, entonces no te está viendo sus rostros chuecos, deformes e inconsistentes la mayor parte del tiempo. Insisto, es un buen narrador, entonces realmente no me molesta tanto, pero sí me desespera ver las inconsistencias con sus rostros una y otra vez. Ok. Beto, ¿qué te parece si seguimos respondiendo preguntas? Ok, acabamos con las de YouTube y ¿a dónde nos vamos? ¿A Discord o a Twitter? Vamos a Twitter. Ok, en Twitter, según yo, todo lo que tenemos es del Anonymonius. Sí. Que abre con un no sé qué preguntar, pero ¿cómo están? Bien. Gracias. ¿Tú qué tal, Anonymonius? En general, bien. Gracias. Ya hablamos de cómo estábamos al principio del podcast. Espero que eso te haya dejado tranquilo. Sí. Ya después dice, ¿qué es lo último que leyeron? No hace tiempo que no leo cómics, la verdad. Así que no recuerdo qué fue lo último que leí. Yo el último que leí fue el primer TP de la nueva serie de Los Fantastic Four. Okay. Los de Ryan North e Iván Cuello, justamente. ¿No era Coelho? Es español, no creo. Es con doble L. Ok. Que te entendí Cuello, no Coello. No, Coello. Pero debe ser Coelho igual. Bueno, sería Coelho con una H. En fin. Ajá, porque ese es el apellido portugués brasileño. Sí. Pero no, este es Coello. Pero es Iván con B labial. Así es de que. Sí. Pues también de eso está extraño. Habría que ver de qué región de España es. Sé que es español. Porque es Iván Coello Soria. Pero no tengo idea. Bueno, si es gallego, tal vez se pronuncie parecido. Y podría ser. No lo sé. Y después nos pregunta: ¿han leído a Anthony Brown? ¿Qué les parece su literatura? No. Esto es libros sin monitos, Esteban. Sí, por eso digo, no sé para qué me pregunta, Beto. No, lo que yo no sé es para qué pregunta aquí. Eso es material de tierra prima. Es verdad. Que en realidad es en donde va. Yo estoy consciente de su obra, pero nunca he leído nada. Así es de que no podría opinar. Que me parece que escribe sobre todo para niños. No sé si también jóvenes adultos. Yo lo que he visto es material para niños. Pero no tengo idea de qué sea. Y también no. Cualquiera de los casos estamos fuera del objetivo comercial. Sí, no, y no sé si sigue en activo, porque yo, hasta donde sé, pues él estuvo activo sobre todo en los años 80. Sobre todo ahorita debe tener, no sé, unos 80 años quizá. Entonces, pues estoy consciente de su obra, pero nunca he leído nada. Así que no sabría qué decir acerca de su trabajo. 76, Beto. Ok, me fue un poquito de largo, pero no por tanto. Mira, lo último que parece que publicó es Hide and Seek de 2017. Ok, yo creo que tenía algunas historias con animales, con un gorila, sobre todo recuerdo haber visto portadas, pero no, ni idea. Sí, hay una publicación que se llama Gorila de 1983, ganadora de la medalla Kate Greenway por ilustración. Ok. Y el Emil, que no sé qué será. No, ni idea. Pero pues bueno, eso. Y lo último que nos pregunte es ¿qué creen que debe considerar un hacedor de cómics principiante para su labor? Mira, yo que no he hecho cómics, no puedo darte buenos consejos. Creo que es mejor que le preguntes a alguien que tenga experiencia haciendo esto, pero el consejo que he escuchado repetido más veces es que hagas cómics. Que eso es lo más importante, porque detenerse porque está bien, porque está mal, porque no me gusta el dibujo, etcétera, es mejor que lo hagas, aunque salga horrible, y lo sigas haciendo. Y vayas corrigiendo sobre la marcha. Exacto, y lo sigas haciendo y lo sigas haciendo hasta que estés conforme con el resultado, como para liberarlo al mundo. Pero siempre el consejo es que antes que empezar a estudiar y empezar a revisar, hazlo, y que salga como salga, pero hazlo. Sí, yo ahí lo que sean, yo he hecho historias cortas mayormente. Yo lo que te puedo decir es que si tienes una historia que contar, le escribas. Es más fácil que algo que ya esté escrito lo corrijas, le arregles lo que esté mal, a que se quede en una idea. Ese sería el número 1. Y el número 2, que no trates de imitar a nadie.
trata de encontrar tu voz. Cuenta la historia que quieres contar como tú la quieres contar y no pienses en hacer las cosas como alguien más. Son las dos cosas que creo que sería el punto de partida para quien quiera dedicarse a contar historias, ya sea en cómic o en otro formato. Ok, Beto, ¿qué te parece si vamos a Discord? Me parece bien, que no son tantas como llega a tener en otras ocasiones, pero hay un pequeño puñado. Empezamos con JJ 2049 que dice: ¿Secret Wars de Hickman podría considerarse que será un evento de culto dentro de unos años? Yo creo que no. Yo le pregunté, define de culto porque fue un exitazo. Sí, por la cosa es que el material que se considera de culto son cosas a las que les fue mal o fueron ignoradas en su momento. Después alguien lo describe, lo descubre y se va corriendo la voz de que era bueno y empieza a aparecer gente que lo empieza a disfrutar y eso es a lo que se llama de culto, porque es un grupo pequeño, claro, pero muy fiel a algo. Una secta que es fiel a algo. Es una alegoría. Sí, en el caso de una historia que fue bastante popular, que vendió mucho y a la que aparte contó con un fuerte impulso mediático promocional por parte de Marvel, pues es difícil que se vaya a convertir de culto porque pues es algo que estuvo presente en la cabeza de cualquier lector de cómics del periodo en el que se publicó. Mira, estuve revisando las ventas de cómics del momento en que se publicó Secret Wars. Y si mal no recuerdo, vendió algo así como 520.000 copias del número 1, que debe haber sido de estos cómics que están un poco distorsionadas las ventas porque debe haber sido alguno de estos crates o algo por el estilo. Recuerda que generalmente cuando lanzas una serie hay al menos un par de portadas y luego hay incentivos. Sí, pero de todas formas es demasiado porque el segundo número son poco menos de 200.000, pero aún así... Que es más o menos normal porque la tendencia para una tienda de cómics es que ordena fuerte de un número 1, del segundo número pide la mitad y del tercer número pide otra vez la mitad y es hasta después del tercer número, cuando ya ha pasado los 2 meses de que tuvo que hacer su pedido, tiene una noción de cuánto está vendiendo y ajusta. Entonces generalmente el número 1 vende el doble que el número 2 y el número 2 a su vez el doble que el número 3. Ya después de eso es cuando se ve realmente por dónde iba la popularidad del título. Aún así, es un cómic que piensa $5 por 500.000 copias. De hecho eran $6, eran $5.99 por 500.000 copias. Es una brutalidad de plata. A pesar de que, bueno, ahí tienes que hacer todos los descuentos que correspondan, pero es una cantidad enorme de dinero. El segundo número, mismo precio, casi 200.000 copias, y por ahí se anduvo estabilizando por las 150, 100.000 copias. Entonces es una serie que para los números de actuales es muy exitosa. Venía de es el corolario de una serie muy exitosa como fueron los Avengers de Hickman. Fue el relanzamiento del universo Marvel, un soft reboot que tuvo el universo Marvel. Así que yo creo que tuvo aclamación crítica, fue un éxito comercial y a los fans les gustó. Entonces, de culto no es. Me parece que es una buena historia además. Entonces, por ese lado de lo que menciona, creo que no. Por el lado de si se transformará en un clásico como, no sé, algunos de estos cómics que se siguen vendiendo eternamente, yo lo veo difícil porque el universo Marvel a efectos prácticos no es como que haya... O sea, a pesar de que dije soft reboot, la verdad es que no es un relanzamiento del universo Marvel. El universo Marvel no necesita como decir... para entender lo que está pasando ahora necesito volver a leer Secret Wars y partir del número 1 que se lanzó después. El universo Marvel no tiene esos parteaguas tan notorios, no hay ninguno de hecho. Entonces, ser una historia que se va a revisitar por razones de continuidad, no creo. Porque es buena, puede ser, pero por otro lado tiene el mismo mal que muchos... Para mi gusto, para otra gente le gusta esto, de estos crossovers de que son demasiados cómics. Entonces, no sé, no creo que se transforme en un tomo que se venda eternamente de Marvel. No creo que ese sea su destino. No he revisado las ventas. O sea, yo sé que de estos crossovers de Marvel, probablemente el que se ha vendido más es... Las Guerras Secretas originales. No. Civil War. House of X. House of X se vendió... Sí, ese era el... No, House of M, perdón. Ese es el que tuvo esta
por mucho tiempo sí tuvo ese carácter de parteaguas, porque es donde cambian los cómics de los X-Men por muchísimo tiempo. Entonces empieza la decadencia, la lenta decadencia de los X-Men, entre comillas. Y altera también el eje del universo Marvel, pasan a ser los Avengers. Entonces, también por la fama de Bendis, es uno de esos cómics que la gente buscó y se vendió muchísimo, pero no sé si Secret Wars tendrá los elementos para conseguir eso a largo plazo. Bueno, que ya deberíamos saberlo, porque han pasado 8 años desde que se publicó ese cómic. Sí, ya tiene bastante. Así que mi impresión es que en ese sentido, no. En el sentido de que es bueno y que valga la pena leerlo, sí. Ok, Beto, no sé si tienes la respuesta de esto, pero ¿qué ha sido de Mike Manley? Pregunta Tío Coy. Yo lo último que supe de él era el dibujante de las tiras cómicas de Phantom, que las escribe un estudio en Europa y durante mucho tiempo las dibujó Paul Ryan, pero después de que falleció Paul Ryan, Manley lo sustituyó. Esto debe haber sido que falleció Ryan 2015 o 2016. Manley se convirtió en el dibujante. Desde entonces no sé qué ha sido de él, y si no mal recuerdo, en cómics en esa misma época fue parte de Convergence. Dibujó, si no mal recuerdo, Justice League International. Eso sería lo último, pero pues ya estamos hablando de hace 7, 8 años. Entonces no sé si sigue haciendo la tira cómica. La verdad es que no estoy seguro de eso. Y también desde la primera década de este siglo sé que daba clases de dibujo, ilustración en algunas escuelas de arte orientadas a cómic y animación. No sé si también siguen esa labor docente, pero yo lo último que vi de él así públicamente pues fue que estaba dibujando las tiras de The Phantom y lo que hizo de la Justice League International durante Convergence. Eso es lo último, pero ya tiene varios años, entonces no sé realmente qué sea de él actualmente. Ok. No encuentro información actual sobre él. Justamente lo que menciona es lo último que sale en Wikipedia, pero no dicen que haya concluido alguno de esos trabajos. Sí, no, ni idea. Yo lo de las escuelas, de eso me enteré después de que pues él había medio dejado de hablar los cómics, porque era uno de los artistas conceptuales y diseñadores de personajes en el Teamverso, de las series animadas de DC. Después de eso fue cuando empezó a dar clases y su producción en cómics bajó. Pues fue el regreso, pues fue justamente lo de Convergence y después el anuncio de que iba a hacer las tiras de The Phantom. De ahí para acá, ni idea. Ok, siguiente pregunta, Beto. Arturo López, ¿saben por qué Robert Pattinson no será el Batman de Brave and the Bold? Yo no sabía. Estaba buscando qué proyecto es este, Beto, pero lo que entiendo yo es que el universo DC, suponiendo que no muera de improviso porque han tenido una seguidilla de malos resultados económicos que yo creo está en riesgo que decían echar todo por tierra, por lo menos lo que no tengan demasiado avanzado, y que van a coexistir versiones de los personajes, varias versiones de los personajes. Entonces el universo de Batman de Matt Reeves es uno y el Batman de Brave and the Bold es otro. Lo dijo muy claro James Gunn. Dijo, hay algunos proyectos que no son parte de esto, los vamos a considerar Elseworlds. El Batman de Matt Reeves es un Elseworld. Así es de que pues esa sería la explicación, que Matt Reeves tiene su idea de lo que quiere hacer con Batman. Esta no empata con la visión que tienen James Gunn y Peter Safran de lo que van a hacer con los personajes, y en vez de quitarle el tapete a Matt Reeves, que además la película le fue bien, tanto en crítica como en taquilla, pues decidieron tener una versión paralela, tan simple como eso. Sí, y supongo que a la que le vaya mejor, o a la primera que le vaya mal, va a ser la que va a morir, pero de momento sí. Sí, o sea, si a DC le dicen que pueden lanzar 3 películas de Batman en un año y que todas van a vender, te va a hacer 4, o sea, no hay ningún motivo para no hacer más si es que la audiencia las quiere ver. Sí, eso. Después Yokoi pregunta, ¿qué opinan de todo lo que está pasando con Kamala Khan? ¿Qué es todo lo que está pasando con Kamala Khan, Beto? Ok, si decimos lo que está pasando, esto entra en el terreno de los spoilers, Esteban. Ok. Así es de que si no quieren saberlo, pues sáltense unos 3 minutitos. A Kamala la mataron en las páginas de The Amazing Spider-Man. Esto se hizo un escándalo porque ella publicó 2 páginas del cómic 2 semanas antes de que apareciera el mismo, lo que obligó a Marvel a darle un impulso promocional al cómic y decir, lean la historia, no critiquen antes de, pero pues ya sabemos que los fans nunca hacen esto, entonces
había cierto sector del fandom que estaba amenazando con levantarse en armas y boicotear a Marvel por haber hecho esto. Y ahora pues el cómic acaba de aparecer, y después de que aparece ya viene el anuncio de que habrá una nueva serie regular de Miss Marvel. Que aquí la peculiaridad que tiene es que en esta nueva serie descubrimos que Kamala es parte inhumano y parte mutante. Esto posiblemente pensando en empatar un poquito la mitología con la versión del MCU. Y lo interesante aquí es que el cómic, la nueva serie de Miss Marvel, va a ser coescrita por Iman Belani, la actriz que le da vida al personaje en el MCU. Así es de que pues yo hasta no leer las historias no puedo opinar, y me estoy poniendo al día con Amazing Spider-Man, todavía no llego a esto, así es de que probablemente en 1 o 2 semanas ya estaré al día con ello, poder comentar un poquito más de cómo se dio, pero pues de momento pues es más escándalo mediático que otra cosa. Entonces hasta que no lo lea no sabré cómo lo están manejando, y ya será cosa de entonces opinar al respecto. Pero pues no es la primera vez que se le hacen cambios a un personaje de cómic para acercarlo un poco más a su versión más popular. O más conocida, por lo menos. Ambas cosas. Sí. Y no es que Kamala no sea popular en cómics, porque las colecciones de la serie de G. Willow Wilson son algunos de los cómics más vendidos de lo que va de este siglo. Así es de que, pues no tampoco es que tenga una popularidad despreciable, pero es evidente que cuando apareces en el MCU, pues tienes los ojos de todo el mundo encima. Ok, yo solo de lo que acaba de mencionar Beto, porque esto no lo he leído, digo que... ¿Qué te preocupas, tío Coy? No hay mucho que opinar al respecto. Esto es común. Es un miércoles más. Sí. No tiene... matar a un personaje para hacer un ajuste y revivirlo ya con los ajustes hechos, y aparte darle visibilidad cuando está por aparecer una película. Es martes, ¿verdad? Ah, no, perdón, lunes. No, es miércoles. En DC es martes. En Marvel es miércoles. Sí. O antes hay filtraciones, como pasó aquí. Justamente, así que no tiene nada de llamativo para mí, por lo menos no a estas alturas. Sí. Que pues eso, no hay mucho que opinar. Después de esto, el mismo tío Coy pregunta: ¿les gusta el trabajo de John A. River? ¿Qué recomiendan de él? Mucho gusto. ¿No sabes quién es John A. River? No. Ok, era el escritor regular, bueno, el escritor de la serie regular de Books of Magic, que fue la miniserie esta pintada que escribió Neil Gaiman colaborando con John Bolton. No recuerdo quién de los dos hermanos. Michael Bolton. ¿Era otro de los pintas? No es Michael Bolton. No. Bueno, la miniserie original de The Books of Magic la escribe Neil Gaiman y son 4 tomos pintados. De eso dio origen a una serie regular que escribía John A. River, que después le heredó Peter Gross, pero ese fue en donde yo lo conocí, y aparte de eso he hecho algunos proyectos de cómic, que probablemente el más popular entre muchos es que pues hace ya bastantes años, ha de tener como 20 años, a inicios del siglo, lanzó una serie de Capitán América que dibujaba John Cassaday. Entonces probablemente mucha gente es de ahí de donde lo ubica. Hizo por ahí un par de miniseries de Wolverine, y algunos proyectos en Vértigo, que recuerdo que hizo algo de Books of Fairy, y no sé qué más. En general a mí me gusta su trabajo. Yo recomendaría que hicieran un vistazo a la serie regular de Books of Magic, que me parece que es de esas joyitas perdidas que la gente no valora como debería. Pero fuera de eso, pues también es alguien que trabaja mucho en otros medios, entonces pues no es tanto la producción que tiene en cómics, no es un escritor que veas con mucha obra. Y por ahí, insisto, en Vertigo hizo varios proyectos, así es de que es donde puede que encuentren más cosas, además de que en alguna época hizo también cosas con cómics de licencia. Uno que me gusta mucho, pero que no es para todos los gustos, ya que mencioné los de Vértigo. Él escribía The Trenchworth Brigade, que es la brigada de las gabardinas, que si se preguntan quién es, pues son los personajes mágicos de Vértigo, bueno, de DC, que en la versión de Vértigo todos usan gabardina, incluye el Phantom Stranger, que en el universo de superhéroes usa una capa, pero en la versión de Vértigo usa una gabardina junto con Mr. Doctor Occult y John Constantine. Constantine les pone el nombre para burlarse de que los 4 andan en gabardinas, él es el que les pone la brigada de las gabardinas. Es mucho humor negro al estilo Vértigo. Si son fans de Hellraiser, probablemente es algo que pueden disfrutar. Ok, sí he leído alguna de estas cosas, pero no me acordaba para nada de su nombre. Ok. Eso, y... ¿Qué opinan del Animal Man de
Jamie Delano, pregunta Arturo López. Dylan. Ok, de Jamie Delano. Yo recuerdo, leí, tengo, Carne y Sangre, que era Blood and Bones, me parece, que era tal cual, o no, Flesh and Bones. Flesh and Blood. Flesh and Blood debe ser. Flesh and Blood. Vas a tener diciendo algo así. Algo así. Eso es lo que leí. No recuerdo si hizo mucho más que eso, Beto. Pero eso lo leí, eso... Mira, es bueno, pero no puedo decir que me gustó exactamente, pero no porque sea malo, es por un tema de... Es que el problema con Animal Man es que después de que lees el de Morrison. Grant Morrison, cualquier otra versión te sabe rara. Sientes como que está bien, pero no es lo que yo esperaba. Sí, o sea, es que... a ver, para tratar de explicarlo mejor. La versión de Morrison me generó un apego grande por los personajes, pero no solo por Buddy Baker, sino que también por su familia. Entonces las historias donde la familia vuelve a pasar por cosas horribles como las que ocurren en Carne y Sangre, la verdad es que me dejaron un poco mal. Así nomás lo digo. Fue emocionalmente duro para mí leer ese cómic, pero no es un mal cómic. Lo que pasa es que no era el cómic que quería leer. Sobre todo porque lo leí después de que ya había pasado por todo la ordalía de los últimos números de Animal Man de Morrison, que son terribles. Y después leí, porque no hay nada más en español. Estaba hablando de lo que leí hace, no sé, unos 23, 24 años atrás, 25 probablemente. Entonces en esa época publicado en español estaba toda la serie, la época de Morrison, y después estaba Carne y Sangre, que es lo que hizo 5, se saltó del número 26 a los números, no recuerdo, Carne y Sangre debe ser por ahí por el 30 y algo, al 40 o algo así. Así que fue duro, pero estaba bien. Ok, yo sí recuerdo haber leído más de él. Lo que te llama, según yo, se llama Flesh and Blood, y es cuando se convierte en escritor regular de la serie, Dylan, porque él ya había escrito la serie después de que se va a Morrison. El último número de Morrison, sin embargo, es el 26, ¿no? ¿Cómo, Beto? El último número de Morrison es el 26. Sí. Según yo, inmediatamente después, en el 27, empieza Dylan, pero escribe nada más 5 o 6 números. Después se va, vienen otros escritores, y él regresa en el número 51, que según yo es donde parte Flesh and Blood, y se queda él como escritor de la serie hasta el 70 y algo, y es cuando él es el escritor de la serie cuando se convierte en un título de Vértigo. Que dentro de las cosas que él hizo, él es el creador del concepto de Red, que es cuando él es el responsable de haber matado a Buddy Baker y después regresarlo. Que en general creo que es buena su etapa, pero pues el problema es que siempre te van a comparar contra la de Morrison. Sí. Y bueno, la de Morrison tampoco es que sea liviana, sí tiene sus momentos. No. Lo que pasa es que tiene sus recompensas también, si esa es la gracia, no te hace sufrir por sufrir. Pero bueno, eso ya son spoilers. Lean Animal Man. Sí, empiecen con lo de Morrison y se siguen de largo, ya si les gusta, pues le siguen. ¿O no? Sí, ya, decidirán si les gusta lo que va después. Sí, para mí esos 26 números son muy redondos, entonces no sé. Y claro, cuando DC se dio cuenta de lo que estaba haciendo Morrison con Animal Man, lo sacó de la Justice League Europe. Así que si se preguntaron alguna vez por qué de repente había desaparecido Buddy Baker, creo que sea por ahí por el número 8 o 9, es por lo que estaba haciendo Morrison con el personaje. Sí, justamente por eso. Ok. Tío Coy pregunta, ¿la serie de Lucifer de Vértigo es buena? ¿Vale la pena? Sí y sí. Beto puede opinar mejor, pero sí. Sí, para fines prácticos, él sí sigue la versión de Lucifer que apareció en Sandman. Es la continuación. Después de que Lucifer abandone el infierno, esta serie lo que hace es seguir lo que hace Lucifer cuando está en la tierra, que está decidido a confrontar a Dios de a ver, ¿por qué hiciste esto? ¿Y qué onda con lo que estás haciendo con la creación? ¿Hay un plan o nada más te estás haciendo tarugo? Entonces, es una serie que a mí me gusta bastante. Lucifer le escribe, creo que la serie entera es Mike Carey, que no escribe muchos cómics porque le pagan mejor en otras partes. Creo que sí.
creo que sí es completa Maikari. Y con varios artistas. Peter Gross es el artista principal durante mucho tiempo, pero hay un par de artistas de origen nórdico también muy buenos. A mí me gusta mucho la serie de Lucifer. Sigue, tío Koi. Han tenido etapas donde agarran gusto por una editorial y luego otra. Por ejemplo, yo crecí con Marvel, ahora siento que soy más DC. En el intermedio me gustaron muchas cosas de Image, pero ahora no tanto. Pero me están latiendo bastante de Boom. Sí, yo creo que esto es normal. A mí me ha pasado un poco, aunque siempre he sido más marcadamente fan de DC. Más que nada por educación. Es como me siento más cómodo en el universo DC, siento que lo entiendo mejor. Pero sí, e incluso me he ido de los cómics, me he ido de la lucha libre, me he ido del anime y así voy y vuelvo. Tengo periodos de intensa atención por las cosas y luego desinterés no provocado. Yo no tan marcado, yo creo que generalmente yo me muevo más entre géneros o siguiendo autores que pensando en editoriales. O sea, fuera de que sí ha pasado algunas veces, yo lo he comentado muchas veces, yo aprendí a leer con cómics de DC, de lo que publicaba Novaro, pero después de dejar a mis padres y me dieron una caja de cómics de Spider-Man, me volví fan de Marvel, y ya cuando empecé a comprar cómics en inglés, leía un poco de todo. Empecé a leer Marvel, DC, Vertigo, Dark Horse y casi todo lo que lanzó Image al principio, salvo las cosas de Liefeld, obviamente, pero la gran mayoría de eso. Y a partir de ahí, pues poco a poco le fue ganando el gusto a cómics independientes y demás. Entonces yo tiendo a seguir más autores o cosas que me parecen interesantes que editoriales. Entonces no son tan marcados, puedes decir, ahora no va a leer nada de esto. En DC, sobre todo los últimos 12 años, demasiadas malas decisiones hacían que me alejara por periodos, pero no para irme concretamente a otro lado, porque sí, de repente echaba un vistazo a ver si había cosas rescatables, pero pues eso, yo soy más de seguir autores o ideas que me interesen. Ok, Beto, creo que nos queda ya el último trecho de preguntas. JJ2049 pregunta: ¿qué les pareció la película de Punisher Warzone? ¿En su momento les gustó? ¿No les gustó? En lo personal me gusta más que la de 2004. Es que la de 2004 es bastante malita, la verdad. O sea, no hay mucho que... a mí hay cosas que me gustan mucho. Creo que el principal problema que tiene es que tiene un pésimo villano. Ese Jigsaw, no entiendo qué es lo que quieren hacer con él. Pero en general, sí diría que me gusta más que la de 2004. Pero en ese sentido, hasta la versión del 87 me gusta más que la de 2004. Que el problema ahí con la versión de Wolverine es que no traía la calavera en el pecho, algo que extrañabas, y que nunca pude creerme aquello de que hubiera una mujer como líder de la Yakuza. Fuera de eso, creo que es bastante mejor de lo que mucha gente piensa la versión de Dolph Lundgren. Pero sí, Punisher Warzone es muy superior a la de 2004, porque de entrada no se ven como muñequitos de peluche los muertos, y no tiene momentos tan ridículos como que todo el tiempo esté diciendo y no es castigo, no es venganza, es castigo, y sea muy sádico a la hora de matar a la gente responsable de matar a su familia. Creo que no, el departamento de marketing y los guionistas no estaban en la misma página. Lo escribieron durante la huelga, parece, Beto. Sí, John Travolta está muy mal en esa película. Yo Warzone no la vi. No he escuchado buenos comentarios. Siempre he escuchado que la película es mejor el tráiler que la película. Vi la 1 y la 2 y con eso fue suficiente. De hecho no recuerdo haber terminado de ver la 2 porque era muy muy mala. Y la 1 era mala. John Travolta era muy malo en esa película. Y estoy de acuerdo con Beto, creo que la de Dolph Lundgren padece de esta apariencia de producción muy pobre, porque lo es. Pero no es una mala película. Pero claro, Dolph Lundgren se ve un poco chistoso con su pelo negro, porque se nota que está teñido, o sea, se ve tan ridículo como por ejemplo se ve David Hasselhoff haciendo de Nick Fury. Pero tampoco la película de David Hasselhoff es mala. Entonces... ¿Te das cuenta de que está pintado? Porque el pelo se ve muy negro. Es la clase de cosas de que... Se ve como que le hubiesen echado betún de zapato en la cabeza. Se ve como un rubio que está tratando de esconderse porque lo están buscando y se pinta el pelo de negro, y es muy evidente que se pintó el pelo. Sí, o sea, de hecho se ve como una tintura falsa. Sí, eso es lo chistoso. Porque es demasiado marcado el negro del pelo. Yo creo que hubiese sido mejor que lo hubiesen dejado rubio tal cual, da un poco lo mismo, la verdad. Pero, en fin.
tratan de ser fieles en eso. Y la película tiene muy poco presupuesto, tiene un nivel de producción bajo, pero no es mala historia. Bueno, como yo la recuerdo de hace, no sé, 20, 30 años que la vi. Yo la última vez que la vi fue hace como 15 años, por eso digo que es mejor que la de Thomas Jane. Sí, pero es que eso no es muy difícil, Beto. No es difícil, no. Esa película tiene presupuesto, bastante más, pero es muy mala. Es como que se preocuparon de todo menos del guión. Según ellos estaban tratando de hacerla muy en serio y es ridículo que metas al ruso como asesino y tengas unas escenas ridículas y sigas pensando que te la puedes tomar muy en serio. Sí. Bueno, como dicen que por el árbol se pierde el bosque, algo así. Sí, algo así. Porque el que se lo tomó muy en serio también y habló mucho y yo creo que la verdad trató de hacer lo mejor posible, pero bueno, no era mucho en material, es Thomas Jane. Sí. Yo diría que echó el resto así, definitivamente pensó que era el papel de su carrera, pero lamentablemente para él y lamentablemente para nosotros, el guión no. Sí, no era bueno. Ok, Beto, con eso terminamos todas las preguntas, me parece. Sí. Que ya aparte ya estamos llegando a nuestra marca de tiempo. Yo iba a comentar el inicio de los Fantastic Four, pero yo creo que lo voy a dejar para la próxima porque sí hay cosas que quiero comentar a fondo de este cómic después de leer el primer tomo. Pero yo creo que es una serie que sí vale la pena que lean y nada más para irles picando. Yo creo que podríamos cerrar con eso, Beto. No, mira. Yo creo que sería bueno que terminaras con eso. No, es que te digo, sí hay cosas con las que me quiero extender un poquito. Entonces nada más a manera de teaser. No, yo creo que sería bueno que terminaras con eso, Beto. No. A manera de teaser, en lo que va a ser la página de cartas del cómic, en el número 1, hay una carta de Ryan North explicando qué es lo que quería hacer con la serie. Y creo que de ahí eso puede hacer que se emocionen algunos fans de los personajes. Y ahí les va en traducción simultánea. Dice, había cuatro luces de guía que tenía en mente para escribir los Fantastic Four y las puse al inicio del primer documento que le mandé a nuestro temerario editor Tom Brevoort. Era algo como esto. 1. Los Fantastic Four son divertidos. Hay gente que saben que pueden ayudar a la gente y están aquí para hacer exactamente eso. Aquí no hay nada de angustia ni nada. Tener superpoderes es lo máximo. Punto número 2. Los Cuatro Fantásticos son aventureros. Explorar lo inexplorable es divertido y gratificante. Lo desconocido y lo imposible son muy interesantes. Punto número 3. Los Fantastic Four pueden hacer lo que sea. Si quieres recapturar la sensación de los Cuatro Fantásticos como eran los años 60 en donde todo podía pasar, tenemos que dejar que lo que vino antes nos inspire sin que por ello nos limite. Punto número 4. Los Fantastic Four son accesibles. Este es un cómic que está pensado en gente que ha sido fan de los Cuatro Fantásticos de todas sus apariciones desde 1961, pero también es uno que le da la bienvenida a gente que jamás ha leído una sola historia de los Cuatro Fantásticos, ya sea antes o en cualquier otro cómic de Marvel. Y aunque tenemos muchas referencias de lo que ha venido antes, no se van a sentir excluidos cada vez que hagamos algo o hagamos una referencia al pasado. Este es un cómic pensado para todos. Y después procedí a describirle a los personajes principales y lo que quiere hacer con las historias. En el año y pico que ha pasado desde entonces he expandido esas notas y esas son las historias que van a empezar a leer a continuación. Me emociona colaborar con gente muy talentosa en esto. Escribir un cómic como Los Cuatro Fantásticos no es como escribir cualquier otra serie de cómics. Este es un título que importa de forma especial para los lectores, para el género y para el medio mismo. Como escritor, lo único que puedes hacer es tu mejor esfuerzo para contar historias que están a la altura de las expectativas de la gente para la primera familia de Marvel. Además de que los lleva a una parte en la que no los hemos visto antes para que podamos aprender más sobre esta gente a la que hemos llegado a amar. La continuidad de los cómics es muy divertida. Las mejores historias se quedan para siempre y las peores son simple y sencillamente ignoradas. Mi esperanza sincera es que dentro de unos años o incluso unas décadas después, ustedes puedan algún día preguntarse sobre los Cuatro Fantásticos y era lo que estaban haciendo en esta época y quizás tengan ganas de recuperar sus viejos números y empezar a leerlos otra vez. Y podremos volver a contarnos estas historias una y otra vez. Así es de que si eso no les da ganas de ver lo que Ryan North está haciendo con los Cuatro Fantásticos, no sé qué más decirles. Hay muchas cosas que está haciendo que me parecen muy interesantes, pero sí creo que vale la pena comentarlas a fondo. Y como me toca editar, no pienso agregarle 15 o 20 minutos al episodio en este momento. Dejaré que lo haga Esteban la próxima semana. Está bien, Beto. ¿Los primeros 6 números son entonces? El primer TPB son los primeros 6 números. Actualmente van 9 números del cómic. Ok, voy a tratar de leerlo para que
para que lo comentemos un poquito. Yo creo que si leen los primeros dos, se enganchan. En el primer número nada más sabes que los cuatro fantásticos están separados. Sigues a Alicia y a Ben a un pueblo en donde tienen que resolver un misterio que no tiene una explicación. Sí, se lo comenté yo hace un tiempo ya. Lo comentamos acá ya en el podcast. Ajá, sí. Probablemente cuando salió. Y el número 2 son Sue y Reed. Ya tienen una noción de lo que pasó en Nueva York y por qué el equipo está separado. En un pueblo que está habitado por algo que no pensaron encontrar mientras estaban tratando de pasar de incógnito. Entonces, son dos misterios que es una exploración de personajes. El primer número está narrado desde el punto de vista de Ben, el segundo número desde el punto de vista de Sue. Yo creo que si leen esos dos números, se van a enganchar con la serie. Ok. Eso es un desafío importante, Beto. Si no, es que no les gustan los cómics superiores, bola de posers. Sí. Bueno, no nos tienen todavía acá después de no sé cuánto tiempo, Beto. Sobre todo a ti. Sí, eso. Ok, con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros. Y recuerden que tenemos un Patreon donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales y donde publicaremos a fines de este mes un nuevo episodio de Tierra Prima especial para patrocinadores. Si quieren dejar sus preguntas, ingresen a nuestro Discord en bit.ly/DiscordCV, DiscordCV todo con mayúscula. Ahí se pueden unir al Discord y dejar preguntas en nuestro canal de Tierra Prima. O bueno, en algún otro lado también nos pueden escribir a comicverso@gmail.com y dejarnos ahí las preguntas si es que no tienen otra forma de contactarnos. Pero bueno, si no tienen cómo ingresar a nuestro Patreon, no van a poder escuchar el especial. Así que este es el momento de... Esperen hasta el 1 de julio, únanse y podrán escuchar el especial. Ese es el siguiente paso. Vayan a nuestra página de Patreon y únanse para que puedan escuchar este nuevo episodio de Tierra Prima. Sí, todavía no está publicado, recuerden que es a fin de mes, todavía no está disponible. Y por ahí nos propusieron que tuviésemos más recompensas para nuestros patrocinadores y nosotros estamos de acuerdo, pero por favor díganos qué. ¿Qué les gustaría tener? ¿A qué les gustaría tener acceso al suscribirse a nuestro Patreon? ¿Y qué clase de cosas los incentivarían a tener un aporte superior a $1? Sí, tal vez podríamos, por ejemplo, a los que aportan sobre cierta cantidad, hacerles un regalo. Una polera, por ejemplo, tal vez podría ser. Tenemos que determinar la cantidad para que valga la pena, porque hay que exportarla en algunos casos. Y que sea sostenido. Claro. Que sea sostenido. O sea, que no sea de que llegué y puse $5 ahorita. Si alguien tiene aportes superiores al mínimo, que es $1, y lo sostiene durante cierto tiempo, podemos ver la posibilidad de ver si podemos hacer algunas cosas como, no sé, playeras, gorras, tazas, algo. Ya veremos. Sí, claro. Si tuviésemos una cantidad importante de patrocinadores, podríamos decir a cierto grupo le vamos a hacer un contenido especial, un mini podcast con una pregunta especial, pero no tiene mucho sentido con la cantidad de patrocinadores que tenemos, que por supuesto los agradecemos, pero nos gustaría que fuesen más. Sí. Ok, Beto, ¿dónde te puede encontrar la gente? Aparte de Comicverso. Aparte de Comicverso, pues sí, colaboro de forma esporádica pero regular en el podcast de Archivos Temporales del buen Héctor McCoy, que para que estén escuchando esto, ya habré grabado un nuevo episodio con él, que se publicará dentro de algunos días, que estará dedicado a la tercera y cuarta películas de Mad Max, sobre todo a la cuarta, porque pues la tercera pues ya no envejeció tan bien Thunderdome como podría haberlo sido. Servirá también como homenaje a la recién fallecida Tina Turner, pero pues nos vamos a enfocar más a hablar sobre todo de Fury Road. Entonces pues ahí me encuentran. Fury Road, qué buena película, Beto. Qué buena película, Beto. Sí. Una maravilla naranja. Fuera de eso, soy también parte del Poderoso Podcast Comicase, que pues probablemente retomará actividades hasta principios de agosto, una vez que hayan regresado los muchachos de San Diego, y probablemente me reintegraré y ya volveremos a Tan Depresión pues ya de forma regular. Más allá de eso, tengo un blog que encuentran en nogueralasreales.blogspot.com y una página de Patreon
que encuentran en patreon.com/guía ficcionauta, todo de corrido, ficcionauta con X, que ahí hay acceso anticipado a las reseñas y textos que publico en mi blog, además de contenido exclusivo para esa página. Muy bien, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.